Hemos llegado al capítulo 4 de el Evangelio de Mateo. Vamos a ver dos tópicos sumamente importantes: la tentación de Jesús, y Jesús inicia su ministerio. El primer tópico vamos a comenzar a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, en este caso Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te van a sostener, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos entonces a extraer enseñanzas de esta tentación que el diablo le hace a Jesús. Primeramente, el tentador es Satanás. Lo que quiso hacer con Adán y Eva lo quiere ahora hacer con Jesús. La palabra Satán significa enemigo de Dios. También se le dice diablo, que es el acusador. Otro apelativo es Lucifer y Baal-Zebú, que significa el príncipe de las moscas, por este insecto tan inmundo que es. También se le dice el príncipe de este mundo. Jesús va al desierto para dar inicio a su ministerio. 40 noches y 40 días. El tentador viene, y lo primero que le dice: convierte estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita Deuteronomio 8:3. Recordemos algo. Nuestra esencia es nuestra parte espiritual. Nosotros somos espíritu. El alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios y la presencia de Dios. El alimento de nuestro físico, de nuestro cuerpo, está basado en el alimento que provee la tierra. Nuestro cuerpo necesita de la tierra, nuestro espíritu necesita de Dios. Cuando nosotros le damos prelación al alimento espiritual, este es capaz de sustentar aún lo material. Esa es la gran enseñanza. Aprender a que lo espiritual debe prevalecer por encima de lo material. Y dice aquí que después de esto llevó Satanás a Jesús a la santa ciudad y lo puso en un pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti. Aquí hay algo para resaltar, es que lo segundo que hace Satanás es tratar de colocar en duda la identidad del Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. Lo logró con Adán y Eva: si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Igual lo está haciendo aquí. Dios quiere colocar crisis de identidad en nuestras vidas. Él quiere colocar en todo nuestro interior esa crisis de identidad. Entiéndalo bien. La identidad nuestra está basada en quién soy yo en Jesús. Y es allí donde nosotros nos podemos descarriar cuando entramos en crisis de identidad. Tercero, que vamos a encontrar es que el mismo diablo
lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay algo peculiar y para resaltar en esta historia de gran enseñanza. Es que Satanás nos va a tentar en el desierto donde no hay nada. ¿Y cuántas veces viene Satanás a tentar en nuestro interior cuando nos han quitado el trabajo, cuando estamos endeudados, cuando no hay alimentos? Pensamos que Dios no nos ama, que Dios no me escucha, que Dios no me oye y tenemos esa tendencia a endurecer el corazón. El diablo tienta en el desierto, pero también el diablo tienta en el monte alto, en el monte del éxito. Cuando nos comienza a ir bien, cuando los negocios comienzan a salir, cuando Dios nos comienza a respaldar y las finanzas vienen en abundancia, también somos tentados por el factor éxito. El corazón comienza de pronto a querer cambiar y a dejar y a cambiar ese primer lugar, el dinero, por el mismo Dios. Ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Si me adoras, yo te daré todos estos reinos y toda su gloria. Es cierto que el rey de este mundo o el príncipe de este mundo es el mismo Satanás. Toda la parafernalia que se ve en este mundo de poder políticos es manejado por el mismo Satanás. Y eso es lo que muchos han hecho, de entregarle el alma al diablo, como dice el dicho. Le han adorado, pero recordemos que él tarde o temprano nos cobra con muerte, con tragedia, con pobreza, con enfermedad. Qué gran enseñanza extraemos de aquí de la tentación. Y Satanás le deja porque resistió con la palabra. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. En todos los casos de tentación, lo que hizo Jesús fue citar la Biblia, citar la ley. Ahora, después del verso 12, vamos a encontrar el principio ministerial de Jesucristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea era una región, voy a estarles mandando el mapa para que usted observe, era una región en límite con Siria, y por ende se convirtió en una región donde muchos pueblos gentiles venían a vivir y a comercializar en Galilea, porque era una zona fronteriza, y como era marítima, tenía puertos marítimos, entonces había mucho comercio. Y es por eso que dice aquí en el verso 13 que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, es decir, que Isaías 800 años antes había visto esto: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Porque dice Galilea sabiendo de que Galilea hacía parte de Israel. Si usted ve en el mapa que le estoy mandando, allí va a encontrar las regiones de Israel: Galilea, Samaria, Perea, Judea. En la región de Judea pues quedaban ciudades como Nazaret, como Belén y especialmente Jerusalén. Idumea. Estas son las regiones de Israel. Y usted va a ver allí que en Galilea estaba el lago de Galilea o el mar de Galilea, que era una zona pesquera. Los mayores milagros y las mayores predicaciones de conversión fue en Galilea. Allí Jesús comienza el ministerio. Tanto que dice en el verso 16, este pueblo estaba asentado en tinieblas. ¿Por qué estaba asentado en tinieblas? Porque había sido acogido por muchos gentiles también con su paganismo. La palabra gentil significa sin Dios. Los gentiles eran los no judíos.
A los gentiles les llamaban incircuncisos, porque la circuncisión era señal del pacto. La palabra circuncisión significa círculo, y Dios somete al pueblo de Israel dentro del círculo del pacto o el círculo de bendición. Yo te guardo, te protejo, tú eres mi pueblo, yo hago pacto contigo. Pero fuera de ese círculo se les llamaban gentiles, sin Dios. Los gentiles comenzaron a venir allí a Galilea para comercializar, para vivir, y muchos gentiles vivían allí, pero eso se le llama Galilea de los gentiles. Y por esa razón, este pueblo estaba sentado en tinieblas. Pero cuando Jesús vino a ejercer ese ministerio, dice la Biblia, vio gran luz. Y esto es muy indicado para aquellos que predicamos el Evangelio, porque en nosotros está la responsabilidad de llevar esa luz de la presencia de Dios. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amigo y amiga, la predicación es luz. Cuando usted va a un lugar, a un hospital, a una casa, cuando usted habla de Cristo, la luz comienza a encenderse en ese lugar. Y verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos y allí comienza a hacer discípulos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaba las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban o remendaban sus redes, y los llamó. Me gusta esa palabra, y los llamó. Es que Dios nos llama a nosotros. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, me gusta esto, el evangelio del reino. Recuerde que el reino es plenitud, y dentro de ese reino hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad, sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Siria, cuando usted ve en el mapa, allí el mapa que le estoy mandando, ahí donde dice Golán, los altos de Golán, que son las fronteras de Siria con Israel. Dice que su fama se extendió hasta toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, en Decápolis, que eran 10 ciudades importantes, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Bueno, muchas bendiciones. Seguiremos mañana con el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Bendiciones.